Hola, buenas mi querida familia, espero se encuentren bien, que el Señor los tenga siempre muy bendecidos, que sigan tratando de buscar a Dios y de entender la palabra de Dios, de escuchar sermones, predicaciones de los pastores pero sobre todo que agarren una Biblia y que la lean para que cuando el pastor se presente a hablarles de la palabra de Dios, ustedes puedan tener una Biblia en sus manos para comparar lo que el pastor está hablando y de qué está hablando, qué es lo que dice en el pasaje, porque a veces nosotros leemos versículos y los versículos a veces necesitamos extender la lectura y ampliarla para que entender un poquito más de lo que se habla. El día de hoy les quiero compartir acerca de la sal y luz de la tierra que Dios manda a todo aquel que ha profesado creer en Jesucristo, que tenemos, cómo tenemos que ser y qué es lo que tenemos qué es lo que la gente tiene que ver en nosotros, porque estamos profesando ser creyentes o cristianos, pero se ven cambios en tu vida, tienes frutos del Espíritu. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 5, del 13 al 16, vamos a leer. El primer versículo habla de la sal del mundo, que es el versículo 13, y después vamos a seguir por el versículo 14 al 16, donde habla de la luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 16, dice así: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Insípida quiere decir que no hace nada, que no tiene sabor, que no pone sabor en lo que le echan la sal. Entonces, eso quiere decir que ya no, que no tiene nada, que no hace nada en la comida o en lo que lo uses. El versículo 14 de la luz del mundo dice así, hasta el 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pues acá lo primero que vamos a ver es que estos pasajes hablan a personas que han profesado fe en Cristo y que se llaman creyentes o cristianos. Pero, ¿qué quiere decir ser sal? Vamos a hablar primeramente de ser sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Si alguna vez se han preguntado qué hace la sal o qué propiedades tiene la sal. La sal sabemos que produce sabor en las comidas, y también sabemos que cuando comemos comida con sal produce sed, pero hay algo muy importante que la sal produce. eh, lo más importante es que preserva la comida o ayuda que la comida dure un poquito más tiempo cuando tú le pones sal para que no se arruine. Y también la protege de la corrupción. Por eso es que en eso nos vamos a concentrar en el día de hoy cuando vamos a hablar acerca de esto. Tal vez varios de nosotros hemos visto que algunos familiares de nosotros o personas que han visto ustedes que ponen carne con sal a secar, que se llama carne salada, y la han visto que la ponen al sol, se seca y después esa carne se come como carne seca salada. Ahí vemos que la sal protege esa carne, porque yo pienso que si esa carne se pusiera sin sal al sol, pues inmediatamente yo pienso que se va a arruinar y sabemos que se corrompe, o sea que ya se arruina la carne, pero ya vemos que esa carne es protegida. Nosotros cuando la Biblia habla de carne, somos nosotros, habla del ser humano, de la persona. Y muchas veces, por eso las palabras, a veces también tenemos que estudiar las palabras en la Biblia, y también cuando habla de hombres, dice hombres, pero quiere decir la raza humana. Entonces no solo les está hablando a los hombres. La palabra de Dios a veces usa palabras para referirse a ciertas cosas. A veces la carne quiere decir carne normal como la conocemos, o a veces cuando habla del hombre carnal, carne, quiere decir el ser humano. Entonces tenemos que también diferenciar en eso, cómo se usan las palabras en lo que estamos leyendo.
Eh, Así que el creyente tiene que ser una persona que no corrompe o pudre a otras personas, sino que edifica a los que están alrededor de nosotros, de las personas que han creído. Necesitamos entender que nosotros debemos ser lo opuesto de corrupción. También hay otro ejemplo que también tal vez algunos de nosotros hemos visto, que a veces hay una manzana podrida en una bolsa y por lo general, si no la sacamos, las otras manzanas se pudren. Un creyente puede estar en medio de personas que no conocen a Dios, pero él tiene que reflejar diferencia entre ellos. Entonces nosotros tenemos el opuesto de podrición, sino de ser luz y ser sal. O sea, ser personas que edifican a las demás que están alrededor de nosotros. Pero ¿cómo es que nosotros hacemos eso? Pues pon tu testimonio por lo que haces, por lo que dices, cómo te comportas. Todo eso tiene que ver con esas dos cosas, la sal y la luz. Tú tienes que ser esa persona diferente para ayudar a los demás. Cuando nosotros hablamos de corrupción o posición, podemos hablar del pecado. El pecado, las personas que viven en pecado, que no conocen a Dios, pues están en decadencia de sal, necesitan ser sazonadas con sal y nuestro testimonio habla mucho, pero también la palabra de Dios tiene que ser expuesta para que ellos escuchen y puedan oír la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, pero nuestro testimonio dice mucho también. Podemos ser tropiezos para algunas personas o podemos ser personas que busquen a Dios con nuestro testimonio. El creyente necesita vivir y hablar la palabra de Dios con fervor a personas que están en esa corrupción, como les he dicho. El pecado, el pecado es como una carne, una persona que está en decadencia de la sal y necesita ser sazonada con esa sal que nosotros como creyentes tenemos que proclamar a Dios y en nuestro diario vivir. Pero si el creyente deja de estar lleno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, pues también se vuelve un insípido que no habla o no da testimonio de lo que dice ser. Entonces no va a servir para nada. Nosotros tenemos que siempre estar llenos de la palabra de Dios. Diariamente tenemos que llenarnos, perdón, de esa palabra de Dios. En Juan 15:5 nos dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En estos versículos podemos ver de que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios todo el tiempo, estar leyendo las escrituras, estar llenándonos del Espíritu por medio de la oración y estar listos para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesús. El creyente tiene que ser luz donde quiera que ande, donde quiera que se encuentre, ¿no? Con familiares, en el trabajo, en lugares públicos, con amistades, cuando estamos solos. Debemos ser personas con ética moral ante los hombres, pero sobre todo la ética moral de Dios, que son eh, obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a hacer vivir la vida como una persona como Dios quiere que nosotros vivamos. Eh, Sabemos que tenemos que cuidar lo de lo inmoral, que es una cosa muy, muy importante para el creyente, que cosas inmorales que a veces las personas hacen en lo oculto. Tenemos que cuidarnos de esas cosas, tenemos que tratar de vivir una vida santa en todo lo que hacemos, cuando estemos solos, cuando estemos en donde quiera que andemos, tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos y lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Tenemos que andar siempre vigilando nuestro diario vivir. El creyente no miente, pues va a ser una de las primeras cosas que vamos a hablar del el creyente, aunque nosotros a veces nos queremos excusar que dije una mentira piadosa o una mentirita blanca, pero la Biblia no dice que la mentira, ah, no nos dice que la mentira es del diablo. La mentira es algo que no se puede medir, pero si tú mientes, no importa qué tan grande, estás
y yendo contra las cosas de Dios. Estás violando uno de los mandamientos que Dios te dice que no mientas. Dice que el diablo es el padre de la mentira, entonces tenemos que tener cuidado cuando, cuando decimos que es una mentira pequeña, porque la mentira es mentira, no importa qué tan grande sea. A veces una mentira causa, sí, mucha destrucción, y hay otras que son pequeñas que no causa tanto, pero es mentira. O sea, no podemos medirnos por lo que causa, sino que si es verdad o es mentira. Segundo, el creyente no roba, ya sea algo pequeño como papel, lápiz de su trabajo o algo más grande. Sabemos que tampoco lo que se roba se puede medir, pero agarrar algo que no es tuyo sin permiso sin pedirlo, es robar. No hay que, no hay tamaño, como les digo, para robar. También hay personas que se justifican que roban para comer o por necesidades, pero sería mejor que ellos pidieran, aunque también la Biblia dice que te da algo que dice en la escritura que dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces también no podemos estar manteniendo personas que no quieren trabajar, pero sabemos que si tú eres una persona que tal vez por alguna razón te has quedado sin trabajo y no encuentras, pues sí, puedes pedir en vez de robar y la persona pues tal vez te puede dar, si es que, pero es mejor pedir que robar. El tercero es el creyente se cuida de decir malas palabras, vulgaderías, malcriadezas y cosas que van contra lo que dice ser. Pues si tú no has creído y no tienes a Dios en tu corazón, vas a hablar como quieras, pero un creyente tiene que cuidarse. Hay personas tal vez que acaban de conocer a Cristo, entonces tal vez se les va a salir, pero tenemos que cambiar eso y con el tiempo pues vamos a ir cambiando porque la palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando y tenemos que ir cambiando poco a poco y sabemos que no practicamos lo que hacíamos en la vida pasada, cualquier cosa que hacíamos y ahora tratamos de cambiarlo, de vivirlo como conforme Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y vivimos en una nueva naturaleza. La naturaleza vieja carnal quedó atrás y ahora vivimos por el Espíritu, que el Espíritu nos guía. El creyente paga también sus impuestos y tiene ética moral en cualquier cosa que haga. Digamos que tú le pagas las tasas al gobierno, tú tienes que declarar todos los ingresos y ellos te van a cobrar conforme los ingresos. El creyente tiene que entender que nosotros no somos como los que no temen a Dios. La integridad tiene que estar en todo lo que hacemos, que no necesitamos decirle a una persona que lo juramos ante Dios, porque nosotros decimos verdades o decimos que es verdad o no es verdad, pero tenemos que decir las cosas conforme es. No podemos estar mintiendo o estar haciendo cosas ilícitas para que nos regresen un poquito más de dinero. Nosotros sabemos que no nos cuidamos de los hombres, sino que no honramos a Dios sobre todas las cosas para que nuestro caminar se refleje lo que somos y las personas glorifiquen a Dios en lo que nosotros vivimos, como vivimos. En Mateo 22 del 17 al 21, los fariseos querían tener algo para acusar a Jesús y le preguntaron algo y es lo siguiente. En Mateo 22 del 17 al 21 dice así: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y en la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que hacer las cosas con ética moral ante Dios sobre todas las cosas. Y como dice la palabra, que ahora vivimos en el Espíritu y pues sabemos que los gobiernos nos cobran los impuestos para ayudar en todas las cosas que nosotros utilizamos como comunidad. Sabemos que usan el dinero para calles, para hospitales,
para cosas buenas, pero también sabemos que en el gobierno también hay robos, pero a nosotros no nos manda Dios a juzgar todas esas cosas, sino que Él cuando venga, Él va a ser un juez justo y va a juzgar conforme la gente se ha portado y lo que ha hecho. De todos modos, esa gente que roban, pues ya no pueden tener a Dios en su corazón, sino que tienen el dinero como su Dios. Entonces sabemos que Dios va a ser el que va a juzgar aquel día. El creyente no murmura, también no podemos andar mintiendo, no podemos andar hablando mal de las personas, hablar, diciendo cosas que no tenemos que andar en cosas así. Abstenerse de hablar de la gente, entonces no nos metemos en chismes o hablar y comportarse conforme a la palabra de Dios, sino que porque sabemos que hay cosas que sí tal vez se nos van a hacer difícil, porque conversaciones a veces nos envuelven a empezar a hablar, entonces tenemos que tener esa cautela de no caer en esas cosas, porque va a ser difícil cuando no estamos platicando con alguien y alguien va a sacar algo y nosotros vamos a caer, pero tenemos que tener eso en el corazón y en la mente, que nosotros ya no participamos en esas cosas. Como les digo, va a ser difícil, porque todos tenemos cositas que cambiar. El creyente puede vivir en medio de un mundo caído, pero dar testimonio de ser luz en medio de las tinieblas. El creyente no puede huir, esconderse por temor del mundanismo, sino proclamar a Dios que nos ha rescatado de nuestra vida pasada, de nuestra condición de pecado. Si alguien te pregunta y quiere una opinión de alguna cosa que están preguntando de algo pecaminoso, pues usar la palabra de Dios para decir lo que nosotros creemos y lo que la palabra de Dios dice que sí se puede o no se puede hacer. Un ejemplo podría ser una persona con una enfermedad terminal que él dice que se quiere quitar la vida, que quiere que le pongan una inyección para ya no sufrir más y partir y estar con Dios, pues hacerle ver de que no va a estar con Dios si hace eso, porque la verdad Dios dice en la palabra y tú le puedes responder. ¿Cómo le responderíamos a esa persona? No sé cómo, si algún día se han preguntado cómo les respondería yo por medio de la palabra de Dios. Pero como les digo, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y tener los versículos listos para que cuando esos momentos se presentan, estar listos para contestar con la palabra de Dios. En primera de Samuel 2 6 al 7 pues nos da una enseñanza de Dios y que quién es Dios y que Él tiene todo bajo su control. Y dice así, primera de Samuel 2 6 al 7 dice así, el Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres y ricos, nos hace caer y nos levanta. Pues en este pasaje sabemos que el control de Dios es sobre todo, Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el control de cuándo morimos y cuándo vamos a ser resucitados por medio de Jesús. También Él dice que nos hace pobres o ricos, Él nos da en lo que necesitamos, nos da a veces hasta más de lo que necesitamos o más de lo que deberíamos de tener, porque si Él no tuviera misericordia, no tuviéramos nada. Nos hace caer y también nos levanta cuando caemos, porque Él es fuerte y poderoso para nosotros, con nosotros. Jesús le dice al creyente en Juan 17 14 al 17 así, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá nos está diciendo el Señor que vamos a ser aborrecidos a veces por hablar cosas que las personas no quieren escuchar, no quieren oír de que Dios es sobre todo y tiene control y nosotros obedecemos su palabra y hay gente que no le va a gustar cuando tú le digas los versículos bíblicos que Dios dice acerca de las cosas que se pueden y no se pueden hacer. También sabemos que tenemos que eh, estar llenos de la palabra, así siempre dice, nos manda a llenarnos de la palabra de Dios. Las leyes morales están en todos nosotros, pero usamos excusas para violar los mandamientos de Dios.
Claro que el verdadero creyente trata de agradar y glorificar a Dios con su nueva vida en Cristo. Eh, Sabemos que lo moral no te va a salvar. Si vives moralmente en la tierra, pues de todos modos no te vas a salvar, porque si no has creído en Jesús, que ese Señor que murió en la cruz y pagó por tus pecados y solo Él te puede dar esa salvación, pues también, porque hay personas que, como les he dicho en otros videos, que hacen muchas cosas morales, pero las cosas morales no son las que nos llevan, sino que nosotros hacemos cosas morales y buenas porque ya Dios nos ha rescatado de la vida que llevamos y nos ha hecho entender que éramos pecadores, necesitamos arrepentirnos y nos hemos arrepentido y ahora entendemos que Dios quiere que vivamos una vida digna de Él, pero también nuestra vida, lo que hacemos en la vida, tenemos consecuencias. Las consecuencias van a venir, a veces son graves, a veces no muy graves, pero tenemos que la palabra de Dios, que es nuestra guía, cómo vivir y cómo santificarnos y cómo glorificar a Dios por medio de nuestro vivir. En Mateo 7, 22, 23, Jesús da una advertencia para que lo honremos y que aquel día que nos presentemos, no digamos Señor, Señor. Ahorita vamos a leer en el versículo Mateo 7, de 22 al 23, dice así: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es por eso que a veces nosotros, si decimos ser creyentes, tenemos que portarnos como tales y ser luz y sal en esta tierra. No solo decir que somos, sino que una vida cambiada, una vida que glorifique a Dios por nuestras acciones, por toda nuestra manera de vivir. Y aquel día cuando llegue, nos presentemos delante de Dios, pues podamos decir, gracias que veniste y regresaste, porque estoy listo para partir, porque no quisiéramos oír esas palabras, que el Señor nos rechace ese día por no haber utilizado la palabra como debe de ser utilizada, de que éramos pecadores y teníamos que obedecerle, obedecer su palabra y vivir conforme su voluntad. Entonces, pues, nos debe enseñar a funcionar en nuestras vidas. En, en verdad, vivo una vida que agrada a Dios. Pues hay cosas que preguntarnos. Si agradamos a Dios, habrán personas incrédulas que glorifican a Dios por nuestra manera de vivir. Reflejamos lo que decimos ser creyentes cristianos. Tratamos de vivir como Cristo. Tenemos que hacernos esas preguntas si en verdad glorificamos a nuestro Señor Jesucristo o somos tropiezos para personas que no conocen a Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si alguna persona dice, como esa persona quisiera ser? Quisieran imitarte a ti, así como vemos el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Crees que alguna persona dijera eso de ti? Todo eso tenemos que preguntarnos para ver si estamos viviendo una vida conforme Dios quiere. O somos de aquellas personas que las personas dicen, bueno, como ese creyente que anda haciendo lo que quiere y anda hablando vulgaridades y anda portándose de esa manera. Yo así no quiero ser. Yo cuando vaya a la iglesia quiero ser diferente. Pero por eso no llegan esas personas, no quieren nada que ver con Dios, porque dicen, no, esos son mentirosos todos los que van a la iglesia, porque por una persona que se porte así, toda la iglesia es juzgada mal y blasfeman contra Dios. En primera de Corintios 10, 31 al 33 vamos a leer, donde dice así: Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí el apóstol Pablo les está hablando de que todo lo quisieran, que lo hicieran bien para que Dios sea glorificado y esas personas lleguen a conocer, tengan el entendimiento de que necesitan un Salvador, necesitan arrepentirse, pero que Él ha dado un testimonio poderoso para que ellos glorifiquen a Dios. Sabemos que eso necesitamos ser. El creyente es luz o tropiezo
para un mundo incrédulo. Tú decides qué es lo que vas a hacer, cómo vas a vivir tu vida. Acuérdate que tú vas a dar cuenta de las personas que tú has sido tropiezo para ellas. Solo hay que recordar que Jesús dice el que sirve de tropiezo eh, a las personas que de este mundo. Dice que mejor le fuera a esa persona ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar, porque esas personas van a dar cuenta de esas personas que tú has sido tropiezo. En vez de ayudarles a esas personas a encontrar a Jesús, les pusiste un tropiezo para que ellos nunca quisieran nada. Tenemos que tener cuidado con todo eso, porque Dios no sé qué va a pasar aquel día. No sé cómo va a ser que Él va a hacer todo eso, pero tenemos que ser personas que seamos luz y sal de la tierra. Tenemos que ayudar a edificar a las personas, a ayudarles a buscar más de Dios, a que lleguen a los pies de Cristo, a que entiendan que son pecadores, a que sepan que necesitan la sangre de Jesús. Pues si no tienen a Jesús como su in- intermediario con Dios, nunca van a conocer, nunca van a llegar al cielo, porque Dios dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y por medio de Él nosotros seremos reconciliados aquel día cuando Él venga y recoja a su pueblo. Espero que sigan buscando de Dios y que la gracia de Dios los alcance. Sabemos que la gracia de Dios es ese Señor que murió en la cruz, resucitó al tercer día y Él es la gracia que nosotros tenemos, que por medio de Él nosotros tenemos reconciliación. Dios los bendiga y espero que sigan escuchando pastores o predicaciones. Aunque no me escuchen a mí, yo la verdad no soy nadie. Yo lo que quiero es que ustedes lleguen al entendimiento que todas las personas necesitamos escuchar la palabra de Dios y a veces no queremos poner un poquito de tiempo, pero démosle un poquito de tiempo a Dios, porque a veces podemos pasar mucho tiempo con la televisión, con las redes sociales, con cosas que pues son pasajeras. Ya como en otro video les dije que hay personas que muchos se preocupan por no envejecer, están en el gimnasio todo el tiempo, no quieren perder su figura, pero todo pasa, todo tiene su tiempo. Nosotros vivimos niños, crecemos jóvenes, de ahí nos hacemos adultos y de ahí envejecemos y de ahí terminamos en donde dice la escritura. Del polvo salimos y del polvo volveremos. Entonces tenemos que saber que todo es como Dios lo ha dicho y así pasa y así va a ser. Gracias y espero que el Señor me los bendiga y que gracias por siempre escuchar los videos. Espero que aprendan siempre un poquito. Mi intención no es confundir a nadie ni enseñarles cosas que no tienen que ver, pero el Señor conoce mi corazón y sabe que lo que yo quiero es que ustedes lleguen a arrepentirse y lleguen a conocer al Señor, porque Él es el único que va a juzgar. Nosotros no somos nadie, ningún predicador es nadie. Todos usan la palabra de Dios para llevar a las personas a que lleguen a comprender que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Y nuestro Señor Jesucristo es ese Salvador que redime a cada ser humano. Gracias, espero verlos pronto, que sigan disfrutando del clima que ya pienso que ya va a cambiar a un poquito más caliente, pero nos vemos pronto, hasta luego, que Dios me lo bendiga.